Vamos a ver otro método de diseño sonoro, de síntesis, muy interesante. Van a ver que diferente de todos los que vimos, ¿no? Como les comentaba a quienes llegaron primero, con todos los métodos que están viendo van a poder entender cualquier plugin VST moderno, de los cuales la mayoría de la gente lo único que hace es usar presets, ¿no? Porque fíjense todo lo que ustedes están estudiando y bueno, todo lo que están viendo es lo que hay adentro de un solo de los plugins modernos, muchos, ¿no? El Pigments o el Serum o el Dune. Básicamente combinan, ¿no? Por eso quizás notaron que los sonidos de la música electrónica actual son como potentes, ¿no? Como que tienen mucha riqueza interna, bueno, porque combinan en general todos los métodos y bueno, además las computadoras modernas permiten como que le metan de todo y bueno, y la mayoría de la gente usa presets, ¿sí? Pero bueno, son presets buenos y suenan muy bien, pero bueno, ustedes lo van a entender, ¿sí? Van a poder modificarlo, crear de cero. La que vamos a ver hoy es una de las que más se usa. Es una síntesis que es muy, muy rica, muy intuitiva, es bastante más sencillo quizás que lo granular, pero también es muy experimental, ¿eh? No, no es solamente para música pop, si bien quizás el uso más común es para músicas pop, pero van a ver que al igual que granular, también la pueden alimentar con lo que ustedes quieran. Estoy bien ahí, ¿no? ¿Escuchan bien? Sí, sí. Sí, Les voy a, algunas cosas las voy a leer directo del apunte, que bueno, como hice ahí, yo tomé el manual de Ableton y lo modifiqué porque había algunos errores y había cosas explicadas medio como muy técnicos, ¿no? Como no se entendía a qué querían llegar, así que bueno, le cambié varias cosas y le agregué. Le cambié algunos dibujos, porque a veces ponen dibujos de todo el Wavetail para ver una cosita chiquita, como poco sentido común. Y bueno, le hice como algunas explicaciones matemáticas, algunas cuestiones que me parecía importante que las entiendan, para que lo puedan justamente razonar bien todo lo que ocurre adentro, ¿no? O sea, no tienen que usar este, hay opciones gratuitas de BST plugins, como siempre pueden buscar en la página de KBR, que es una página de plugins, una de las más conocidas de BST. Pero bueno, este la verdad que está muy bueno. Es de lo mejor de Ableton, este junto con Operator. Es muy bueno, es muy intuitivo, es liviano dentro de todo y van a ver que es muy potente, ¿sí? Se puede hacer realmente un montón de cosas. Así que bueno, vamos a verlo. Pero bueno, como siempre digo, una vez que aprendan el método, pueden bajar plugins de todo lo que estamos viendo. Hay opciones BST o en los demás DAW, en FL Studio consiguen, mismo en Reaper, porque todos leen BST. Así que, mm, digo, este es como un modelo, pero todos son muy parecidos, ¿no? O sea, todos tienen la misma lógica. Bueno, en este caso estamos frente a un sintetizador que tiene dos osciladores, ¿sí? Igual el concepto de oscilador acá van a ver que es un poco más complejo que lo que vimos en FM o en sustractiva, ¿sí? Se lo llama igual oscilador, ¿sí? Pero van a ver que es una mezcla de oscilador y sampler. Bueno, como dice acá, está basado en tablas de onda, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es tabla de onda, porque ven, ya empieza y no lo explica, pero bueno, por lo menos acá está dando como una introducción general. Tiene dos filtros muy buenos realmente, dos filtros que quizás son los mejores que trae Ableton, que se pueden combinar entre sí de varias maneras. Y bueno, hay un sistema de modulación también por matriz, que es el único que tiene ese sistema, que eh, hay varios sintes que lo traen de otras marcas, pero bueno, digamos que en este se jugaron un poco más, ¿no? Yo creo que Ableton siempre también tenía mucha como corrección política con no hacer plugins muy elaborados para no competirle a los BST, ¿no? Piense que ahí es un poco un complemento de marketing de tipo win-win, ¿no? O sea que la idea es que vendan plugins y también vendan Ableton y que no haya ninguno que se coma a otro, ¿no? Como dice el dicho, entre bomberos no se pisan las mangueras, bueno, pero digamos que con este fueron un poquito más allá, ¿eh? Con este creo que dijeron, bueno, vamos a hacer algo un poco más avanzado, ¿no? Van a ver que tiene cosas que no tiene ninguno de los que vimos. Así que bueno. Em, bueno, es muy bueno para diseñar sonido, pero también es muy bueno para usar los presets. Pueden ver que son presets muy aptos para músicas pop de cualquier estilo de los contemporáneos, desde
trap, hip hop, reggaeton, house, indie dance, todo, techno, obviamente. Eh, y además es muy moldeable, ¿no? Como pasa casi siempre, la gente se limita a usar los presets y es muy raro escuchar esto como explotado, ¿no? Al máximo. En general, la gente no estudia mucho de estas cosas y bueno, ustedes van a tener como un capital intelectual que poca gente tiene, bueno, así que espero que lo aprovechen, ¿no? Porque saber diseñar sonido, aparte de usar preset, es un cambio abismal, ¿no? Eh, bueno, como dice acá, y esto, como decía, es el manual de Ableton, que algunas cosas yo las mantuve igual y otras las cambié, pero bueno, es verdad lo que dice ahí, ¿sí? Que es bastante sencillo y ofrece resultados con un mínimo de esfuerzo, pero a la vez un rango casi ilimitado de posibilidades a medida que uno va profundizando. Sí, estoy de acuerdo, ¿sí? Eh, el panel gráfico de Wavetel se divide, sí, es verdad, en tres secciones principales. La parte de osciladores, que es la que tenemos acá a la izquierda, los filtros, que están acá en el medio, y a la derecha tenemos todas las modulaciones, que como saben son envolventes y LFO, pero bueno, acá todo se maneja con una matriz. Una matriz de dos ejes donde ustedes deciden origen y destino, y bueno, ahí realmente pueden hacer combinatorias muy complejas. Bueno, después tenemos un botoncito que es como un triángulo que cuando lo oprimen, eh, aparece, bueno, esta vista donde pueden ver gráficas un poco más elaboradas de las modulaciones. Es opcional, obviamente, es un triangulito que está acá a la izquierda y si quieren lo usan y si no, no. Y eso lo que hace es evitar tener que navegar por las pestañas, pero bueno, ahora está implementando eso Ableton, como que también creo que sienten culpa de que todos sus plugins son solamente alargaditos, ¿no? Vieron que Ableton no permite ir hacia arriba, pero bueno, en este, bueno, al igual que en el sampler también le dieron la opción de que se expanda hacia arriba, ¿no? Lo cual es medio limitante, ¿no? Yo que programo plugins para Ableton, siempre tengo que programar a lo largo y muy bajito, ¿no? Lo cual a veces los plugins quedan como tipo un chorizo, quedan muy largos, ¿no? Pero bueno, acá metieron con el triangulito la opción de ver eh, lo que tenemos acá, que son las tres envolventes. Fíjense que tiene tres envolventes, ¿ven? Es más avanzado. Dos de modulación y tiene dos LFO. ¿Mm? Y acá está la matriz. Esto que ven acá es una matriz, como ven, que permite intermodular diferentes parámetros. Bueno, vamos a hablar un poquito de la wavetable. Sí, acá también yo agregué varias cosas porque, bueno, no estaba quizás muy explicado y a mí me interesa que entiendan qué es el wavetable y también el origen de esto, ¿no? Esto se lo voy a leer textual. ¿Estoy bien ahí? ¿Estoy saliendo bien? Sí, sí, profe. Bueno. Eh, bueno, los osciladores de wavetable producen sonido utilizando una técnica denominada síntesis de tabla de ondas, ¿no? Que de hecho wavetable significa eso, ¿no? Tabla de ondas. La tabla de ondas es sencillamente una colección arbitraria de muestras cortas, muy cortas, ¿no? Tan cortas como un ciclo que se repite después tantas veces como la frecuencia que yo toque. Por ejemplo, si yo toco un La 440, digamos que eh, ese ciclo tiene 1/440 segundos, ¿no? Ese es el periodo. O sea que en un segundo entran 440, es muy chiquitito. Es importante que entiendan esto, es una colección, o sea que hay muchas, ¿sí? Pero ustedes pueden decir, bueno, también en un analógico tenía diente de sierra, cuadrada, pero ahora vamos a ver dónde está la gran diferencia, ¿no? Que es lo que me interesa que entiendan. Una colección arbitraria de muestras cortas y dispuestas en bucle, o sea que se van a repetir indefinidamente, en una tabla. Eso ya es diferente a un oscilador estándar, porque acá lo que tenemos es una especie de muestrario de ondas que se colocan justamente una al lado de la otra. Se hace como una especie de galería de ondas. Lo pueden pensar como cuando en el sampler poníamos un bucle, un loop de una onda directamente, ¿no? De un pedacito muy chiquitito quizás de un perro, por decir, y lo ponemos en loop y lo que escuchamos es un tono, porque justamente lo que da la frecuencia es eso, es una onda que se repite en el tiempo tantas veces como la nota que yo toco, ¿no? A diferencia de lo que tenemos en un sintetizador estándar, o sea, los generadores de trenes de onda, que son los osciladores comunes, poseemos ahora tablas de valores que se leen a frecuencias audibles y cromáticas, ¿no? O sea, lo que tenemos entonces decía que es una tabla de muchas ondas, ¿no? No una sola.
Porque si los llamamos también osciladores, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que si bien se los llama osciladores, básicamente estamos leyendo una tablita que se carga previamente, ¿no? Es algo así como un sample, pero en general es un archivito chiquitito que tiene valores de onda. De hecho, en el Max yo tengo Wavetable y los archivos de onda son archivos de texto muy chiquititos, donde cada número corresponde a un valor de la onda. El Wavetable ya trae muchas, pero ustedes van a ver que también pueden cargar sus propios archivos de onda. Entonces es distinto el criterio de oscilador acá, ¿no? Porque lo que hace acá es leer, pero no solo una, que podría ser una sola en verdad, pero en general lee varias. O sea, y las lee en serie, una, otra, otra, otra. Y se preguntarán, ¿y pero cómo hace eso? ¿En cuánto tiempo lee, cuánto tiempo se queda en cada una? Lo que ustedes quieran. Ven que tengo una, dos, tres, cuatro. En este caso tengo una tabla de cuatro, que de hecho son las ondas comunes. Si se fijan bien, tenemos senoidal abajo, triangular en el medio, sierra y cuadrada. Entonces yo cuando toco el sonido puedo moverme entre todas las ondas, ¿no? Algo realmente muy original. Para quien no conoce esto, bueno, estamos ante un método muy interesante porque es como que el timbre va cambiando de manera dinámica, es como que se automatizara el oscilador, la forma de onda del oscilador, y eso en el tiempo cambiara. Ven que ahí no pasa nada porque está clavado en la onda senoidal, pero yo puedo mover esto, miren. ¿Se va entendiendo el criterio? Profe, ¿Sí? pero ¿por qué primero está la diente de cierre y después está la cuadrada? Ponerle Porque lo que va como de menor decidieron, armónico a más armónico. porque lo decidieron así los que lo armaron. Esto en verdad es un archivo que vos podés armarte el propio. De hecho, vos podés acá cargar un WAV que tenga esto mismo, que tenga las ondas en serie que vos querés, y acá te lo va a leer todo eso. Es arbitrario, vos podés poner el orden que quieras, la onda que quieras. Igual después lo podría automatizar, podría hacer que esté uno, 2, 3, entonces no tenés que ir lineal, Ah, porque claro, sí, vos sí. podés automatizar, sí, sí, pero es libre. De hecho acá hay un montón, miren, ven, yo tengo acá algunas mucho más complejas. Esta es buena porque es para empezar, es como muy chiquitita, pero bueno, acá tengo cosas más elaboradas, ¿ven? O sea, tengo como recorridos más densos, bueno, pero bueno, este es el Basic Shape, está bueno para entender, ¿no? Que básicamente yo justamente tengo una tabla de ondas, ¿ven? Entonces yo voy moviéndome de onda a onda en el ritmo que quiero, cuando quiero, cómo quiero, ¿no? Y voy generando un timbre complejo porque todo el tiempo va a estar mutando, ¿sí? Es interesante el concepto. Y es solamente mover esta manito que la pueden automatizar además, ¿no? Y bueno, y además es bueno porque el Ableton trae muchas tablas de onda, trae muchísimas, y algunas son más raras que otras, ¿no? Esta es más simple, pero algunas son más complejas. Como dice acá, se leen en frecuencias audibles y cromáticas, o sea que estén dentro del rango de 20 a 20.000, y por lo general, bueno, respetando la escala cromática occidental con un piano roll, ¿no? Entonces yo lo puedo tocar normalmente como si fuera cualquier piano o sintetizador, con ese agregado de que puedo tener un timbre todo el tiempo cambiando, ¿no? Lo que quizás lo hace más pop es que como repite un ciclo todo el tiempo, siempre son sonidos simples, porque cuando tengo una onda que se repite todo el tiempo, termina siendo siempre igual. Pero ¿qué pasa si tengo muchas de esas? Ahí está la gracia, ¿no? Entonces esto es como una complejidad a partir de muchos elementos simples, ¿no? O sea, muchas ondas simples me dan una complejidad. Además, recuerden que tenemos dos osciladores. Entonces yo puedo tener esto por dos, y con distinto material. Tocar una nota con el oscilador fijo en una sola de estas muestras producirá un tono invariable con un timbre consistente, ¿no? Igual con sintetizador estándar, que es lo que hice acá, ¿no? Cuando yo toco y no muevo la tabla de ondas, va a pasar esto. Acá o donde yo quiera, ¿no? En cualquier punto de la tabla, ¿no? Puede ser acá. O puede ser acá. En ese sentido sería parecido a un sintetizador normal, ¿no? Si yo me quedo fijo, pero bueno, la gracia en general de esta síntesis es mover, ¿no? Es lo que le da la personalidad, ¿no? El dinamismo de moverme en una tabla.
Bueno, y acá un poquito el origen, la síntesis por tabla de onda, especialmente adecuada, bueno, para producir sonidos dinámicos que cambian con el tiempo, y si te interesa saberlo, uno de los pioneros de esta técnica es el legendario Waldorf PPG Wave, que es este que está acá. Era muy característico por el color azul, ¿sí? Y tiene su emulación en plugin, si les interesa, hay uno muy lindo de Arturia, pero hay varios, hay algunos gratuitos. Obviamente el físico debe valer una fortuna impagable, pero bueno, las emulaciones por VST son muy buenas. Hasta principios de la década del 80, la paleta tonal de los sintetizadores comerciales se limitaba a la que se puede obtener combinando unas pocas formas de ondas simples, ¿no? Como sinusoidal, diente de sierra, pulso, ¿no? Cuadrada. El resultado fue formado con BSF y BSA, o sea, filtro y amplificador. Wolfgang Palm trascendió esta limitación al ser pionero en el concepto de síntesis de tabla de ondas, donde las formas de onda de un solo ciclo de diferentes espectros armónicos se almacenaban en ranuras de memoria adyacentes, ¿sí? O sea, en las memorias físicas del Waldorf, del PPG Wave, tenía almacenadas formas de onda. Los cambios espectrales dinámicos se lograron escaneando, ¿no? O sea, recorriendo las formas de onda con la interpolación utilizada para evitar saltos notables, ¿sí? La interpolación sería algo así como un crossfade para que justamente cuando pasaba de una onda a la otra no se escuche un tac, un clic. Bueno, los esfuerzos de Palm dieron como resultado el primer sintetizador de tabla de onda de PPG, el Wave Computer 360 de 1978, que proporcionaba al usuario 30 tablas de onda. 30 tablas y cada tabla tenía 64 ondas, ¿no? Con lo cual tenía ahí una paleta muy grande, ¿no? De sonidos para navegar. Bueno, luego fueron apareciendo versiones con mejoras como el 2.2 de la foto, ¿no? Este no es el primero, sino que es ya una actualización, pero bueno, son todos así parecidos, con ese color azul característico y bueno, muy, muy fachero, ¿no? Muy bonito. Entonces ahora sí vamos a estudiar este sintetizador parte por parte. Como siempre, bueno, se empieza por lo que genera el sonido, que son los llamados osciladores, que como decía acá es un híbrido, ¿no? Porque en verdad es un lector de una tabla, pero bueno, llamémoslo también oscilador, ¿no? Quizás si nos ponemos puristas la palabra no será oscilador, pero bueno, también lo llaman osciladores, así que vamos a leerlo como lo llaman ellos. Bueno, acá dice que este es un sintetizador, de hecho es el más nuevo que hizo Ableton. Mientras no se le aplique ninguna modulación, la salida sin procesar de los osciladores está perfectamente delimitada y no producirá artefactos de aliasing. Bueno, a ver, no lo pusieron, yo les puse entre paréntesis que el aliasing es un ruido que se genera por un error digital en el muestreo y se escuchan como frecuencias fantasmas, ¿no? Hay gente que le gusta como algo de lo-fi. De hecho, en Ableton hay un plugin que es así de lo-fi. Si no es deseado, es muy molesto, ¿no? Y bueno, acá no lo tiene, ¿sí? Y como dice, bueno, que suena muy bien en todas las alturas, ¿no? Y que está muy bien programado, ¿no? Cada oscilador tiene directamente una lucecita para prenderlo y apagarlo, lo cual es muy cómodo. Ven ahí justo al lado del OS 1 y OS 2 hay una lucecita, con lo cual pueden prender el 1, el 2 o ambos, ¿no? Y además vamos a ver que tiene un tercer oscilador de sublow, muy interesante. Y bueno, como obviamente se imaginarán, cuando tocan la pestaña del oscilador aparecen los parámetros para ese oscilador y no el otro, ¿no? Va cambiando cuando apretan, ¿no? O sea, es seleccionable. Bueno, después tenemos un gain y un paneo, que está muy bueno lo del paneo porque permite también automatizar y tener un poquito más de dinamismo espacial. El paneo está acá arriba y el volumen está acá abajo. Bueno, voy a poner de vuelta solamente esa senoidal, nuestra tierna onda senoidal. Ahí vamos a darle un play. Entonces, ven oscilador 1, lo apago, se apagó. El 2, vamos a poner al 2 otra cosa para que ya noten cómo cambia. Bueno, este es más complejo, ¿bien? El 2 sonaba con otro timbre. Y bueno, tenemos acá, como decía, el volumen de cada oscilador. Y el pan, ¿sí? Acá arriba. Pero eso es lo mismo que en el 1 que en el 2, ¿no? Ahora está apagado el 2, pero ahí lo prendo.
el recorredor de ondas, que es justamente el movimiento de la tabla, ¿sí? Lo que hago acá es moverme entre todas las ondas que trae este preset, porque hay muchas tablas, ¿sí? Fíjese que trae, no solo trae, ahora vamos a hablar un poquito, porque le decía, si bien el Sinte se maneja muy simple, tiene un montón de cosas, y a mí me interesa que lo usen completo, ¿no? Porque, como decía, para usar presets ni tiene sentido que lo aprendan, pues meten un preset que les guste como suena y ya está. Pero la idea es que lo sepan usar realmente, ¿sí? Y que puedan modificar y personalizar. Pueden usar un preset, pero digo, es mucho más lindo cuando lo pueden usar a lo que ustedes necesitan, ¿no? Y quizás le cambien algo para que quede como ustedes realmente querían que quede, ¿no? Bueno, después, bueno, tiene como los parámetros estándar de afinación, de tune, ¿no? Tiene un transpose global, que es este transpone todo el sintetizador, y después tenemos internamente en cada oscilador un semi y un detune, que es sintonía fina, ¿no? Sería sense, también se llama eso. Ahí están los dos prendidos. Pero le voy a cambiar la afinación a una quinta. Escuchan ahí la quinta, ¿no? Está. Y le voy a cambiar en sense. Sí. El sense siempre le da un poquito de dinamismo, ¿no? Vamos a... Ven ahí como un chorus, ¿no? Esto es igual que el analog, ¿sí? Ven, ese es el sense. Bueno, hasta ahí sencillito, ¿no? Y después tenemos, como decía, el transpose global, que está acá a la izquierda, este de acá. ¿Sí? Como vemos, ahí volví al inicial, ¿sí? Bueno, hasta ahí va bien, ¿no? Me gusta ir bien de a poquito, ¿no? Sí, Lento pero sí. seguro. Bueno. Perdón, yo tengo sí. una pregunta que siento que tengo que hacer antes de avanzar. Obvio. En esto que le llamamos osciladores, sí. Nosotros estamos escuchando, más allá de que tenemos esta forma de onda que podemos manejar, nosotros estamos escuchando como varias frecuencias en ese mismo oscilador, y además en el otro, en el segundo, tenemos otras más. Claro, son totalmente independientes. Sí, Bien. son totalmente independientes, sí. Pero siempre escuchás una parte de la tabla, ¿no? No todo. O sea, es como un cabezal, ¿no? Imagínate como una púa de un tocadiscos, y vos escuchás una parte y no otra. Vos vas recorriendo, ¿no? Pero lo que pasa es que siempre dependés del material que haya. Claro. La realidad es que si yo podría poner la voz mía diciendo hola, ¿qué tal? ¿No? Y lo que escucharía es, por ejemplo, pero es muy chiquito. Imagínense que si está en el sampler, un loop muy, muy chiquitito. No es que escucho ol. Lo que es bueno escuchar es, claro, es menos. Un mínimo, pero recontra mínimo, ¿no? Es un pedacito. Cada una puede tener su recorrido. O sea, ves, miren, yo podría estar en este acá abajo y en el otro un poco más arriba. Entonces podría combinar distintas posiciones de cada tabla. ¿Ven? Yo puedo en este estar acá y en el otro estoy abajo. Y siempre suenan los dos a la vez. Si están prendidos, van a sonar los dos. Pero los dos funcionan con la misma muestra. No. O sea, los dos están funcionando con la misma muestra de allá arriba. No, con las mismas notas. Con las mismas notas de piano roll. Claro. O sea, pero no la misma muestra, porque yo acá, mira, en el 2 puedo poner otra tabla. Mira, yo acá podría poner esta tabla, que es otra, ¿ves? Mira. Ah. O la que a mí se me ocurre, y son totalmente independientes. Yo ahora le doy play acá y tengo dos tablas, mirá. Acá tengo el 2, ¿ves que es este? Bien. Y acá tengo el 1, ¿ves? Sí. Son independientes, ¿no? Cada uno tiene su tabla, ¿ves? Ahí lo apago.
Ven que son, y ahí lo apagué, ¿ves? Entonces ahora quedó solo el 1. Bien. ¿Se va entendiendo? Sí, ahora ya terminé de pulir, ahora sí Sí. terminé de entender. Buenísimo, bueno, genial, Ana. Y después van a ver que, bueno, lo lindo también es que todo esto se puede automatizar o moverlo con un LFO, entonces esto empieza a tomar vida propia, ¿no? Porque van a ver que la ondita empieza como a subir y bajar sola, porque es simplemente mapear esto a algún envolvente o algún LFO y va a empezar a hacer esto, ¿no? Bueno, tiene cierta relación con lo que vimos la semana pasada con el Rainbow, ¿no? Que también podían asignar LFO a lo que ustedes quieran. Bueno, el corazón del método son las tablas de onda, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto. Selecciona una tabla de onda usando los selectores o botones de cursor, ¿sí? Bueno, esto que ponen. Bueno, esto es muy importante porque hay 3 categorías, ¿sí? Primero lo que tengo es como un selector lo más global, que sería algo así como el color, la característica de las tablas que voy a usar. Entonces, esa es la primera categoría. Dentro de cada categoría yo tengo varias tablas. Y dentro de cada tabla, bueno, yo ya tengo el movimiento dentro de las ondas, ¿no? O sea que son 3 categorías, que ahora yo se las marqué para que no se confundan. Entonces, el primer selector selecciona una categoría de tablas de ondas. El segundo selector escoge una tabla de ondas específica dentro de esa categoría. Y finalmente el cursor de la derecha, o directamente pueden moverse en el dibujito también lo toma con el mouse, y ahí ya directamente lo que hacemos es transitar eh, las microondas de la tabla, ¿sí? Generando mutaciones tímbricas en tiempo real. Totalmente a la izquierda, que tiene un marquito verde, es la categoría. Ven que tengo, por ejemplo, fíjense, filter, armónico, instrumentos, ruidos. Ven que hay como categorías más experimentales, ¿no? Complex, o sea, complejo. Bueno, es cuestión de probar, ¿no? Los nombres son medio como, bueno, había que poner un nombre. Y después, bueno, acá tendremos lo que son las tablas. Esta se llama Malice, ¿no? Como malicia, bueno, qué sé yo, le ponen nombre así. Y después, bueno, donde realmente yo empiezo a escuchar y crear es con esto. ¿Ven? Entonces, acá yo tengo las categorías, ¿sí? La primera, la más simple, se llama Basic, pero bueno, vamos a meter alguna un poco más rara, ¿sí? Voy a poner la que dice Complex. Vamos a Complex. Ahí. Ven cómo ya cambió. Ven, ustedes están escuchando un microciclo, como decíamos, un pedacito que se repite 400 o las veces correspondiente a la nota del piano roll, pero ahora está quietito. Ahora será como un oscilador de un sintetizador común, pero con una onda rara, porque yo no sé de dónde sacaron esta tabla, ¿sí? Entonces, la voy a mover un poquito y la voy a recorrer. Pero bueno, una vez que puse la categoría, tengo que elegir la tabla, y eso es acá, ¿ven? Entonces, yo en cada categoría tengo varias tablas. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, dentro de la categoría Complex, voy a elegir, a ver, vamos, Octaphase, a ver, vamos a probar este. ¿Ven lo que hace básicamente un wavetable? Ahora, de hecho, van a ver porque yo también le puedo cargar sonidos propios. Es buscar en el material ciclos, o sea, ciclos que pueda como tomar de muestra y bueno, y con eso arma las tablas, ¿sí? Porque de hecho este también carga WAV o AIF, no MP3. Vamos a recorrer esta que cargué acá. Por eso es bastante experimental también, ¿no? Porque hay que ver qué seccionamiento hizo ahí. A ver. Voy con otro, a ver. Es genial, ¿no? ¿Ven cómo va recorriendo el material? Hace como un escaneo, ¿sí? Lo que tienen que entender, que lo hablamos en la clase 1,
que es algo muy loco y que hay que decir al hijo creer porque no lo podemos ver, es que esto es el movimiento del aire, ¿sí? O sea, cada movimiento de aire es lo que le dije en la primera clase, que es quizá la clave de todo lo que estamos haciendo. Cada pequeña variación en el movimiento del aire va a cambiar algo en el timbre. Es tan simple como eso, ¿no? Mientras no cambie ni la frecuencia ni el volumen, y nosotros lo que movemos es algo de la onda, del movimiento interno, que es lo que está pasando acá, va a cambiar el timbre. Como esto es un ciclo que no cambia de tamaño, ¿no? Siempre tiene el mismo tamaño. Y después, la cantidad de veces que lo reproduce va a depender de la nota de piano roll. O sea, eso me garantiza que siempre tengo una nota armónica, porque lo que hace es repetir un ciclo. Obviamente en algunos que están más deformados, ven como los de arriba de todo, se escuchaba ya un poco más difuso. Lo que tenemos arriba, bueno, son armónicos más agudos, por eso está dando un timbre justamente más rico en agudos. Pero no cambia la frecuencia, ¿sí? La nota es siempre la misma porque simplemente reproduce el ciclo la cantidad de veces que le ordena el piano roll, ¿sí? Eso es el MIDI, ¿no? Cuando el MIDI toca una nota, no sé, un La4, sabe que tiene que reproducir este ciclo 440 veces en un segundo, ¿no? Lo que haya adentro no importa, no cambia la frecuencia, lo que cambia es el timbre. Por eso es muy lindo esto. Y bueno, lo que cambia en la realidad cuando ustedes hacen esto, este movimiento que ven acá, luego va a ser movimiento de voltaje en el cable del parlante, movimiento del cono del parlante y movimiento del aire, y movimiento de la oreja, y movimiento de la membrana del tímpano, y movimiento del líquido dentro del caracol, y ese movimiento pasa al nervio auditivo, y ese movimiento pasa al cerebro, y ahí se establece el sonido. Es muy loco, ¿no? O sea, uno tiene que creer, porque no, desgraciadamente no tenemos manera de... Podemos hacer una animación, y hoy en día con inteligencia artificial se hacen animaciones muy bonitas de todo esto, pero bueno, no lo podemos hacer tangible, digo, el aire no lo podemos ver, pero bueno, crean que es así, porque de hecho es así, y todo lo que estamos haciendo acá es cambiar los movimientos de aire, y cuando cambia el movimiento del aire, cambia el timbre, ¿no? Es hermoso porque acá queda muy de manifiesto todo lo que uno aprende en acústica, ¿no? Que cualquier pequeño movimiento, de hecho vamos a corroborar, yo voy a mover poquito ahora, no voy a ser tan drástico, miren. Ven que ahí ya cambió, ¿eh? Bueno, ahí sigue estando la parte más increíble de todas, ¿no? De cómo un fenómeno mecánico, ¿no? Como es el movimiento del aire y todo lo que pasa en la oreja, cuando llega al cerebro se transforma en sonido. Es algo que hasta el día de hoy sigue siendo mágico. Digo mágico en el sentido de que Es loco, es increíble, sí. ¿no? Es loco, es loco. Y ponerse a pensar en todas esas cosas, esa armonía entre todas las cosas del universo que decía Einstein, ¿no? Dios no juega a los dados, ¿no? Que bueno, tenemos los sentidos para comprender el mundo que nos rodea por completo prácticamente, ¿no? La vista, el oído, el gusto, el olfato. Y bueno, qué sé yo. Es lo que es y cada uno creerá en lo que crea. En el barrido Sí, de ondas, digamos, cuando pasamos de onda uno a onda 2 a onda 3 a onda sí, 4 por la sí, tabla, sí, sí, la- sí. ¿es así paso de onda uno a forma, o sea, forma de onda uno a 2 a 3 o hay como una mezcla intermedia? ¿Notan la interpolación de la que hablamos antes? Como en el medio hay un crossfade, no es que pasa saltando. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso también lo hace mucho más musical, ¿no? Porque si saltara de onda a onda, bueno, se notaría el tac, ¿no? Pero sin embargo lo hace, por eso está muy bien programado, como decían ahí, evita todo tipo de artefactos. ¿Notaron que va muy suavecito? O sea, cuando pasa de onda a onda hay una zona intermedia. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Fíjate que, por ejemplo, en el Basic Waves, acá ves que acá tenés solamente esto, porque la onda original acá era, acá yo no lo hice, esto viene en Ableton, pero acá lo que tenían era básicamente un archivo WAV, ponele, donde tenías un ratito una senoidal, un ratito una triangular, un ratito una sierra y un ratito una cuadrada.
Voy a tirar una onda yo. Miren, yo tengo acá en mi carpeta de ondas, pero fíjense, yo le voy a cargar una senoidal pura, ¿sí? Una tabla que no tiene más que una senoidal, que de hecho es un wavetable esto, ¿sí? Que yo la uso en el Max. En este caso es un ciclito de sine y es solamente un ciclo la tabla, ¿no? Después lo va a repetir tantas veces como sea necesario. Pero bueno, yo le voy a cargar esto, miren, lo arrastran, solamente lo tienen que soltar. Lo analiza y ahí lo formó, ¿ven? No, no hay nada acá. Lo único que tengo es una senoidal, entonces no tiene variación, porque el sonido que yo le cargué es un sonido puro. Pero bueno, si ustedes le cargan, no sé, una voz humana, un perro, un auto frenando, lo que sea, te lo va a transformar en, bueno, todo el material que pueda detectar y escanear de ahí adentro y te va a armar un recorrido, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso obviamente depende del algoritmo y depende de la programación del sintetizador, cómo te lo va a fabricar, ¿sí? Por eso digo que prueben, porque habrán notado si usaron el Rainbow que les pasé la vez pasada, que no suena igual al Cathedral Annulator o al Grain Delay. Cada uno tiene su personalidad, es un poco como una persona esto, ¿sí? Acá lo que define es el algoritmo, o sea, cómo lo programaron, ¿sí? Qué detecta el sonido, qué selecciona, qué deja fuera, y bueno, después vos tenés que hacer el recorrido y ver qué pasa, ¿sí? Voy a cargar alguno un poquito más complejo, a ver. Por ejemplo, a ver, acá tengo un bajo, o un strings tengo acá, a ver. Este que dice strings, que creo, a ver, ¿qué era este? A ver. Bueno, ven, es un archivo de vocoder con cuerdas y una voz humana. A ver, vamos a ver qué hace. ¿Eh? Bueno, me adelanté un poquito, pero como justo preguntaron eso. Ahí está, ¿ven? Fíjense que acá es mucho más complejo, ¿ven? Miren todo lo que tengo. Vamos a ver qué armó, a ver. Y bueno, después mucha intriga porque obviamente piensen que lo que corta no es algo reconocible, corta pedazos muy chiquititos, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es formar ciclitos repetitivos para que queden las frecuencias que ustedes tocan. De hecho, lo voy a recorrer un poquito. ¿Ven todo lo que tiene ahí? Y si van bien, bien lento, o sea, siempre hay algo, ¿no? Hay pequeñas variaciones, o sea, esto está en rango MIDI. Recuerden que el MIDI es el que está detrás de todos estos aparatos virtuales o físicos. ¿Cuántos valores tiene el MIDI? La perilla. 128. Claro, o sea que siempre estamos limitados al MIDI. O sea, acá hay 128 puntos de recorrido y bueno, es bastante igual, ¿no? Si bien MIDI es de 1983, sigue siendo una norma muy rendidora, ¿eh? Y que nadie la pudo vencer. Pero ven qué lindo como yo, y ven que ya no se reconoce el archivo original, porque no es como en un sampler que ustedes siguen teniendo ese sonido. Imagínense que yo, no sé, me da una zapatilla y yo a la zapatilla le corto con un alfiler una burbujita de goma, y ya no es más la zapatilla, ya es una burbujita de goma, es como una especie de física cuántica, ¿no? Me estoy metiendo como en algo muy chiquitito, ¿no? Como en los átomos del sonido. Estoy como... Sí, es como sí, de un pedacito, yo entiendo como tener el timbre desglosado. absolutamente, pero irreconocible porque es tan chiquitito lo que te selecciona que es un loop que no te da ninguna información del sonido original esto. Ven que acá no existe lo que sonaba antes originalmente. Miren, para que lo entienda mejor, le voy a cargar mi voz. ¿Se acuerdan ese de, hola, esta es la voz del profesor Kessler? ¿Se acuerdan de ese que lo usamos? Bueno, acá está, ven, voz yo. Van a ver que no existe más mi voz cuando lo cargo acá, porque lo que toma es tan chiquitito que no llega a ser reconocible, ¿sí? Voz yo es este, ¿ven? Bueno, ven, ahí sacó algo, ¿eh? Algo sacó, vamos a ver qué hizo. Ni idea de lo que va a sonar. ¿Ven? Porque, digo, hizo una selección de ciclos de esa onda. A ver, vamos a ver. ¿Ven? Ya no está más mi voz ahí.
La partecita aguda seguramente es esta es la voz. La S, como tiene armónicos agudos, seguramente este ciclito lo tomó de ahí. ¿Ven? Yo más o menos le voy tratando de seguir el rastreo de lo que hizo. A ver. Ahí está el agudito, ¿sí? Para mí eso es de la S. Y esto puede ser la Z de la voz. Esta es la voz, ¿ven? Pero bueno, obviamente tiene que ser una selección, porque son tan chiquitos los ciclos que toma y el recorrido que tiene tampoco es ilimitado, ¿no? Tiene un recorrido que justamente tiene el límite del MIDI. O sea, piensen que cada material que le cargan va a ser distinto, ¿sí? Si bien son ondas simples, cuando ustedes empiezan a mover esto, bueno, ya empiezan a pasar cosas. Por eso es un concepto interesante y que la gente que sabe acústica lo entiende y lo aprovecha mucho más que la gente que no sabe nada de sonido, ¿no? Porque acá realmente tenemos ciclos, microciclos, bueno, que se repiten tantas veces como necesite. Y eso es la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? La cantidad de veces que se repite un ciclo en el tiempo, ¿no? En un segundo. Y bueno, si yo, mi voz, tomo un pedacito muy, muy chiquitito, ¿no? 400avo de segundo. Bueno, ya está. Ya eso lo voy transponiendo y bueno, como decía en el manual, Ableton como vieron, lo transpone muy bien. Vieron que no tiene ruidos ni nada. De hecho, el arpegio suena perfecto, ¿ven? Miren. Bueno, ven que es muy linda esta síntesis, ¿no? O sea, está buena porque suena armónica, digo, nos da notas, a diferencia del granular, que quizá era un poco más raro, y a la vez es muy experimental, porque hay que ver qué le cargan y qué queda acá, ¿no? Por eso, y encima está bueno que nos deja cargar sonidos propios, eso realmente no es común, ¿sí? Que los síntesis de tabla de onda le dejen cargar sus propios sonidos, la verdad que es... No, la verdad que con este se pasaron, ¿sí? Se nota que acá hay un trabajo que no tienen los otros sintes, como es mucho más elaborado. Bueno, ¿lo van siguiendo hasta ahí? Vamos bien. Sí, sí. Es muy lindo, ¿no? Además la gráfica es muy linda, el escaneo que hace ahí del sonido, como esa especie de espectrograma 3D. En verdad no es un espectrograma, lo que muestra acá son las distintas onditas, ¿no? Que va capturando. Y en este caso, si tiran una onda acá arriba, tienen que recopilar todo y guardar para que el proyecto incluya el sonido en la carpeta samples. ¿Ven? Acá explico un poco el proceso. Wavetable procesará automáticamente las muestras con un algoritmo que no conocemos, porque los plugins de Ableton no son abiertos. Yo no los puedo investigar porque son código cerrado. No es como Max, que ustedes pueden ver todo cómo está hecho, ¿no? El plugin. De hecho, el Max tiene Wavetable también, y para mí esto está hecho en Max, pero bueno. Bueno, procesará las muestras para reducir los artefactos no deseados. Bueno, el modo RAW es especialmente útil cuando se cargan archivos que han sido preparados específicamente para su uso como tabla de onda. O sea que si ustedes ya le cargan, como decía, por ejemplo, se arman una tabla ustedes, ¿no? Que tenga, no sé, senoidal, ruido, sierra, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces pueden poner modo RAW porque ya no tiene que hacer los procesos extra que hace con un archivo común. Pero lo que dice acá es que si usted, que es la parte como más bizarra, sin embargo, también pueden ser utilizados de forma incorrecta, ¿ven? Lo ponen como entre paréntesis, para crear sonidos impredecibles, ruidosos o efectos de ruidos. Lo que hace cuando ponen RAW es que, bueno, que no lo acomoda, no le quita los alayas y no lo emprolija tanto, entonces queda como un poco más bizarro el sonido, ¿sí? Pruébenlo, es un botoncito que dice RAW y ahí queda como la onda con menos proceso y, bueno, con más noise, Así que bueno, nada, esa es una opción que también tienen si van a cargar sonidos propios. Bueno, acá hice una pequeña explicación, le agregué porque me pareció que faltaba un poquito. Entonces, me gustaría que, medio de lo que venimos hablando, ¿no? Cuando cargas un archivo Wavetable, lo secciona en microsamples de tipo ciclo repetitivo y con ello te ofrece el gráfico de ondas capturadas que puedes recorrer linealmente con la corredera en porcentaje, de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, mínimo abajo, máximo arriba. Es claro entonces que si cargas una onda simple, digamos lo que ya les mostré, pero bueno, acá está explicado, si cargas una onda simple, digamos una senoidal, o sea que de punta a punta hace pip, el recorrido será en vano, porque no tiene variación.
Entonces, ¿para qué voy a usar un wavetable con una onda que no cambia, ¿no? Sería como medio sin sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ven acá? O sea, siempre lo que veo es la onda senoidal con otra fase, ¿ven? Empezando del inicio, de la mitad, repitiendo el ciclo, pero no va a haber cambio tímbrico, es una senoidal, entonces no tendría sentido, ¿no? En cambio, cualquier sonido de cierta complejidad te ofrecerá varios ciclos de tabla de onda en pos de una mutación tímbrica notable, ¿sí? Como ven acá, una onda con más variación en el tiempo. Estamos ante un mecanismo similar a un sampler, ¿sí? En el cual lupeas una mini porción muy pequeña en frecuencia audible y desplazas el cabezal de lectura. ¿No? De hecho, si ustedes en un sampler hacen ciclos tan chiquititos como que vean la formita, y podrían hacer una especie de wavetable, ¿no? Porque después automatizan el movimiento y podrían pensarse como un wavetable, ¿no? Pero bueno, digamos que acá ya está todo eso hecho y también ahorran mucho tiempo, ¿no? Bueno, es muy útil que relacionen lo nuevo con lo que ya aprendieron, ¿no? Como dicen. Eh, bueno, esto es una cuestión más estética, pero es muy linda también, por eso no la quiero saltear, que pueden ver el gráfico, como vimos recién, con esa especie de tabla lineal de las formas de onda, y si no, tiene como una vista polar, como se ve acá, se los voy a leer tal cual. Hay un botoncito acá, representa la misma información, pero con vistas distintas, ¿no? La vista lineal organiza la forma de onda de abajo hacia arriba, con el tiempo transcurriendo de izquierda a derecha, ¿no? Que es como un osciloscopio normal, ¿sí? En cambio, la vista polar muestra la forma de onda como loops, del interior al exterior. Y con el tiempo va transcurriendo en el sentido de las agujas del reloj. ¿eh? Bueno, veámoslo, qué sé yo, con curiosidad se los muestro. Yo creo que es muy lindo para hacer visuales esto, ¿no? Ustedes pueden capturar esto y quizás tienen una canción y que coincida y lo sacan, qué sé yo. Bueno, veamos. Bueno, sí, está bueno, es muy linda la gráfica, ¿sí? Que hace con esto lo podrían como sea capturar y bueno, ven cómo va desde el centro, ¿no? Hacia la periferia y bueno, y la onda la dibuja en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, nada, es como una... Ay, cómo gritan estos chicos. Bueno, bueno, ahora se pone un poquito más complejo. Así que si están preparados. De todos modos, vamos primero, miren, yo hice algunos ejemplos antes de entrar en esta parte que es un poco más dura, pero vale la pena, realmente es muy potente, porque lo que vamos a hacer es modular entre sí los osciladores con FM, ¿ven? O sea, cosas que ya conocen, las podemos aplicar. O sea, aparte de lo que tenemos de wavetable, le puedo aplicar FM. Bueno, entonces en la escena 1 tenemos primero una senoidal pura, como para que empiecen de algo muy básico. Vamos a ir hasta la mitad, ¿no? Porque el resto todavía no lo vimos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a verlo. ¿Se entiende lo que dice? Vamos a cambiarlo, a ver. Sí. Lo estoy cambiando para que vean. Bueno, y acá porque ya para que vean cómo esto puede también acoplarse a algo más pop, ahora está en negras, ¿ven? O sea, le hice un cambio, pero respetando el pulso. Como... ¿Ven cómo va en escaloncitos?
y ahora uno un poquito más variado, ¿sí? O sea, después puede empezar a jugar, ¿no? Estos son ejemplos didácticos, pero bueno, después ven este, por ejemplo, un poco más variado. Esto es genial, ¿no? Porque lo que tiene bueno esto es que es muy rápido, ¿sí? O sea, hacer esto en un sampler llevaría bastante más tiempo. O sea, en este método de síntesis, que bueno, el corazón es esto, es mover la tabla, enseguida tenemos este recurso. Piensen que lo que estamos haciendo se llama melodía de timbres, ¿no? Es un concepto del periodo atonal, ¿no? Más que nada lo aplicó Schoemer, pero después lo profundizó Anton Weber, ¿no? Podrían escuchar las opus orquestales, donde él trabajaba esto, obviamente sin electrónica, pero con la orquesta, donde cada nota le daba un sonido diferente. Por ejemplo, una nota lo tocaba la flauta, una nota la tocaba un violín, otra nota la tocaba una trompeta con sordina. Entonces, bueno, iba armando lo que se llamaba melodía de timbres, ¿no? Y con este método de síntesis pueden como recrear un poco esa idea, donde cada nota, porque vieron que lo normal, o sea, pensemos el concepto melodía. ¿Qué entendemos por melodía? Una sucesión de notas. Una sucesión de notas, en general dentro de una escala, o sea, con variación en ritmo y en altura, ¿no? En general el ritmo es libre, ¿están de acuerdo? Porque una melodía no hace ta, 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 sino que es ta, 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 ¿no? ¿Están de acuerdo que el ritmo es más libre en una melodía? Sí, sí, sí. Sí, tiene una noción más de horizontalidad. Claro, muy bien, horizontalidad, exactamente. Y cambios de altura dentro en general de una escala, ¿no? En general, ¿no? La menor, bueno, se mueven las notas blancas y eso. Pero ¿qué pasa si yo el concepto de melodía, en vez de aplicarlo a la altura, lo aplico al timbre? Entonces lo que cambio en el tiempo podría ser también la altura, pero si cambio el timbre. De hecho, esto es mucho más potente si no cambia la altura, porque no se distraen. Si yo cambio solamente el timbre, tendría el concepto que es un concepto del periodo atonal de Viena, que lo llamaron melodía de timbres, ¿sí? Pueden buscar un poco de material en internet, si no me pueden pedir. Pueden escuchar las opus 10 orquestales de Anton Weber, y se llaman también las micropiezas, ¿no? Son piezas muy cortitas, donde va como, bueno, a veces tiene más de una nota por instrumento, pero bueno, hay partes donde hay una nota por cada instrumento, ¿sí? Es un criterio que ya en algunas sinfonías de Beethoven lo va anticipando él, ¿no? Donde hace, por ejemplo, dos notas con la flauta, dos notas con el violín, dos notas con el violonchelo, va como pasando un motivo chiquitito de distintos instrumentos. Bueno, acá con esta síntesis tranquilamente pueden emular eso, ¿sí? Y como siempre me gusta hacer una pequeña muestra, ¿no? Vamos a ver acá. Acá ya de paso les presento, van a ver que cosas que todavía no conocen, que ahora las vamos a explicar, pero siempre hago como pequeñas, no sé, mini obras, ¿no? Para que el material esté un poco más en situación, ¿sí? Ahí les pongo esto. Que es básicamente una automatización de los clips que hago del otro lado, ¿no? Y qué sé yo, sí, cortito y simple, ahí va. Y ahí están las automatizaciones, ¿sí?
Bueno, simplita, ¿no? Pero bueno, aparecieron cosas que no conocen, ¿vieron? En el medio hubo algunas cosas más raras, ¿no? Sí, además se veía todo acá en el primer oscilador, entonces Sí, 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 sí. estaba bueno. Eh, bueno, ahora pasaron cosas que todavía no las vimos, que son de hecho las que están acá, ¿sí? ¿Les da la cabeza para un poco más de esto? ¿O cómo Sí, vienen? sí. ¿Va bien? Bueno, bueno. Vemos esto y hoy quizás conviene hacer el break un poco antes para que la cabeza come mucho conocimiento nuevo. Bueno, vamos a ver esto entonces, que esto es muy interesante y es rarísimo esto, ¿no? Yo tengo algunos plugins de tabla de onda y la verdad que ninguno, este tiene cosas que no tiene ninguno. Realmente como decía, como que dijeron, bueno, vamos a meter todo, ¿no? Ya veo que lo van a llamar los fabricantes de plugin de tabla de onda y dice, che, Ableton, déjame vender un poco a mí también, porque la verdad que le metieron cosas que son muy potentes, ¿no? Bueno, FM ya saben lo que es, ¿no? Como puse acá, la vieja FM siempre enriquece con su presencia. Tenemos, bueno, por eso ven que está bueno, todo lo que aprendieron ahora le sacamos el jugo. Hay un deslizador que se llama AMP, que ajusta la intensidad de la modulación en frecuencia, que es el index, o sea, recuerden que eso regulaba la cantidad de armónicos, ¿no? Y hay un deslizador que es el tune, que determina la frecuencia de la modulación, que es el ratio. ¿Mm? Con una afinación de 50 o de menos 50, el oscilador de modulación es una octava más alto o menor. Bueno, digamos que esto es análogo a lo que habíamos visto de ratio entero, ¿no? Al 100% también, pero el tema son los valores intermedios. ¿Mm? Eh, y bueno, ven lo que dice acá, entre estos valores el oscilador de modulación en ratios inarmónicos, que ya lo saben, que es ideal para crear sonidos un poco más raros. Bueno, vamos a probar eso. Voy a poner FM, ¿sí? Entonces ven, ya en FM aparece los parámetros que les acabo de nombrar, ¿sí? El tune, que básicamente es el ratio, el amp, que es básicamente el index. O sea, esto es imposible entenderlo sin haber leído un poco o estudiado el sintetizador, ¿no? Quizás las otras partes un poco metiendo mano intuitivamente lo saca, pero esto ya no. La FM, de hecho, es una síntesis, habrán visto, muy poco intuitiva, ¿sí? Es una síntesis totalmente metódica y que requiere estudiar, pero se dieron cuenta lo potente que es. Bueno, vamos a jugar un poquito con eso. Ahí tendrá que estar en la misma. Se dieron cuenta que cuando está en cero sería el ratio 1:1, ¿no? O sea, ratio 1:1 es cuando está el tune en cero. O sea, la moduladora tiene la misma frecuencia que la portadora, por lo tanto obtengo timbres que están en la misma nota, que más que nada es justamente un cambio de timbre y no de frecuencia. Voy a poner 50. Ven que estuvo muy interesante, que no fue inocente lo que hice. ¿Recuerdan cuando vimos FM? ¿Qué les había dicho yo? Que el FM donde más rinde es cuando modulan una senoidal. Porque si ustedes modulan una onda que ya es compleja, ya es como meterle ruido, porque ya la onda ya tiene ya está como muy rica, muy compleja. En cambio la senoidal, como es una onda chiquita, pura, no tiene armónicos, la FM es mucho más rendidora. De hecho, la FM se inventó con senoidales. Y vieron lo que pasó, cuando yo me movía en el senoidal se notaba mucho la FM, pero ya en las partes de arriba, que son onda sierra y cuadradas, más que nada lo que meto es una distorsión, lo que se suele llamar en FM explosión de armónicos, ¿sí? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Ven que hay que saber, ¿no? Que cuando uno sabe, lo lleva a otro nivel todo este tipo de cosas. Lo hago una vez más por si no se entendió. Entonces pongo de vuelta el amp en cero y voy con FM. Ven que en la senoidal es donde realmente tengo FM, ¿no?
Bueno, está buenísimo, ¿no? ¿Se entiende? Pueden hacer muchas cosas, o sea, es Sí, como infinito. ¿viste? Pero bueno, ves que si estudiaste FM lo vas a aprovechar mucho más que si metés mano ahí al tuntún, ¿no? Por eso digo que yo estaba sabiendo lo que estaba haciendo, porque bueno, cuando uno conoce la técnica, entonces es genial, realmente increíble que en un sintetizador de Wave tenga FM. Y piense que es un FM que tenemos en cada oscilador, ¿no? Entonces se podría tener uno con FM y otro no, o los dos con FM pero diferentes. Tiene un oscilador de sub-low, ¿sí? Que es este que dice sub, que ven acá, eh, que bueno, toca la misma nota que ustedes ya vienen tocando, pero en una o dos octavas más grave, y que si ustedes lo dejan totalmente el tone a la izquierda es una senoidal, pero si lo van moviendo a la derecha va generando armónicos nuevos. Lo que pasa es que, bueno, como esto también está pensado para pop, y hoy en día vieron que se usan los bajos muy potentes, ¿no? En la música pop se usan bajos muy, como, muy cargados, entonces el sub-low se usa mucho y le da obviamente otro peso al bajo, entonces me parece que hicieron un guiño con la música electrónica moderna, ¿no? Con el tema del sub. Vamos a probarlo un poquito, vamos a poner, le voy a sacar ahora el FM, vamos a dejarlo acá en cero, eh, vuelvo, bueno, acá mismo puede ser con este. Entonces prendo el sub, ahí. Tengo -1 y -2. ¿Lo escuchan ahí, el sub-low que tira? Sí, se escucha. Está bueno, ¿no? Está bueno, le da otra calidez. Le da profundidad. Si lo dejan a la izquierda es senoidal. Y si lo van subiendo, va sumando, es como una especie de diente de sierra, va armando. Y respeta la altura que ustedes están tocando, ¿no? A ver, vamos al FM, a ver. Bueno, se puede hacer de todo, como bien dijeron. Bueno, Y sigamos es con mucha esta parte. información también. O Mucha data, por sea, eso sí. sí. Bueno, pero a ustedes les queda el video. ¿Ustedes están viendo los videos de las clases que quedan grabados en Zoom? ¿Vieron? Sí, pero digo, Sí. es tan fino el trabajo que se puede hacer que es mucha la Sí. data que se puede agregar en pocos segundos. Sí, tal cual. Y bueno, pero mejor, ¿no? Mejor tener muchas posibilidades Sí. y obviamente, bueno, sí, yo les propongo terminemos esta parte y que es quizás la más densita y después lo que viene ya es más envolvente, el FO ya medio que saben y va a ser más fácil, ¿sí? Pero bueno, digamos que acá viene la parte como quizá un poco más compleja, pero también quizá la parte más potente, ¿no? Bueno, entonces decíamos, FM ya lo vimos, ¿no? Classic, vamos a esta. Bueno, estas son modulaciones que son típicas de los sintetizadores analógicos. Eh, Obviamente hay un montón de cosas que traen los sintetizadores analógicos, algunas vimos y otras no por razones de tiempo, pero quizá ustedes por su cuenta, si con el envión que tomaron, siguieron investigando, hay una opción de los sintes que se llama PWM, Pulse Width Modulation. No sé si tienen idea de lo que es o si no lo explico. Yo no sé. Bueno, no tienen por qué saberlo. Es una modulación que se hace sobre una onda de tipo cuadrada para que los flancos de la onda cambien su proporción. ¿Están de acuerdo? Esta es la onda cuadrada, bueno, dentro de mi pulso. Sí. No, Bueno, sí. el pulse width modulation lo que va a hacer es cambiar el tamaño de los flancos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tener esto. Ah,
o podría tener esto, ¿sí? Lo voy a hacer acá más chiquito para que entre. Y obviamente, como les dije, cuando cambia el patrón, cambia el timbre. Si bien lo que genera son cambios de timbre, no es muy tan notorio, pero bueno, se usaba en los sintes antiguos para tener un poquito más de variedad. Era una perillita que iba de esto a estos dos extremos, ¿no? Cuando estaba totalmente a la izquierda era este dibujito del medio, y cuando estaba totalmente a la derecha era el dibujito el tercero. Y eso genera un poquito de mutación tímbrica sutil, no era nada de otro mundo, pero bueno, la realidad es que tomaron este concepto y lo hicieron mucho más complejo, porque ellos aplican esto sobre la tabla de onda, ¿entienden? Entonces, Sí. cualquier onda que ustedes le carguen ahí, le van a hacer eso y va a ser genial, ¿sí? Y es muy gráfico, van a ver que es muy intuitivo y muy lindo porque tiene la contraparte visual. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, entonces ahora voy a poner Classic. Acá hay algo técnico que es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Lo que nosotros escuchamos, recuerden que depende. ¿De qué dependía la frecuencia? La ¿De qué frecuencia depende la frecuencia que... Sí, ¿de qué depende la frecuencia que vos escuchás? de la velocidad de oscilación. O sea, qué Claro, de tan la altura. rápido Entonces, completa, o sea, o cuántas veces completa una vuelta en un segundo. tal cual. Mira, vamos a voy a sacar el arpegio ahora. Voy a dejar un La 440 para que sea todavía, para que no los confunda esto de que hay tantas notas. Vamos a dejar un La 440 en loop y nada más que eso, ¿sí? Un La 4. Bueno, en verdad acá depende de eso. A veces la 3, la 4 no está del todo, pero es este. Lo voy a lupear para que no reinicie la envolvente. Esto ya saben, ¿no? No estoy haciendo nada que no conozcan. Las manitos de abajo, tamaño del clip, manitos de arriba, tamaño del loop, y esto lo que hace es que no reataque. Ahora se queda ahí encerrado, ¿no? Bueno, bien. Entonces, yo estoy escuchando 440 ciclos por segundo gracias a MIDI, ¿no? Porque el MIDI le está dando la información de una nota que el oscilador la tiene que transformar o sea, cuando recibe el mensaje MIDI de la 3 en este caso, el oscilador tiene que generar 440 veces por segundo esto que está acá, ¿están de acuerdo? Sí, Y esto están de acuerdo que es una onda senoidal. claro, sí. Por lo tanto, escucho el típico timbre, el clásico timbre de una onda senoidal. Pero esto que voy a hacer ahora, miren, ojo con la respuesta, no, perdón, este no. Esto. ¿Esto es una onda senoidal? Ah, La, em, al piense principio que. Ah, bueno, pareciera que sí, pero después no. pero después como que plancha. Y bueno, pero todo eso es el ciclo que repite 440 veces por segundo. Por lo tanto, ya es otro timbre. Si Claro, el dibujito que se repite en el tiempo no es senoidal, no suena senoidal. Y esto ya no es senoidal, porque esto tengo una mitad senoidal y una raya. Pero como el dibujito ya no es una senoidal, o sea, todo esto es el ciclo. Esto es lo que se va a repetir 440 veces por segundo, por lo tanto no suena más a senoidal. ¿Se entiende? sí. En verdad hay todavía cuestiones. Sí, sí. ¿Qué ibas a...? No, sí, es muy evidente. Si está arriba de cero, eso implicaría distorsión, porque para que vos formes una línea recta con armónicos, tenés que tener una cantidad muy alta de armónicos para que te dé una línea recta y de muy alta frecuencia. Por eso fíjense que el sonido cambia de manera muy drástica, ¿no? Porque esa línea recta implica que tuvo que haber un montón de armónicos para que generen esa tendencia a una línea recta, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Imagínense que esto pasa con una onda simple
Imagínense con algo más complejo lo que va a pasar, ¿no? Esto hay que probarlo, todas estas cosas hay que probarlas. ¿Ven? Ahí está lo que les decía. Cuando la onda es una recta, es distorsión. Porque piense que se tiene que sumar un montón de sinoidales a frecuencias muy altas para que tienda a formar una resultante recta. Por eso se escucha esa distorsión, lo cual nos puede servir, ¿no? Quizás les puede servir. Pero vieron, notaron algo en todos estos ejemplos, que la onda nunca es tan bizarra, siempre termina siendo un ciclo tónico. Digo, es muy distinto a la síntesis granular en ese sentido, ¿no? Porque siempre terminan siendo sonidos con una nota muy fácilmente detectable, porque como son ciclos chiquititos y los repite todo el tiempo igual, no hay como mucha posibilidad que se escape de las alturas, ¿entienden? Salvo que le meta FM y esas cosas, pero en este caso lo que cambia es el timbre, pero la frecuencia se escucha, salvo en este caso extremo porque queda una línea recta, que como le decía, la línea recta cuando no está en cero, pues si estaba en cero esto era silencio, con lo cual no está en cero. Entonces esa línea cuando está arriba de todo implicaría una vibración que está llena de armónicos y ya suena distorsión. Y de hecho no existe en la realidad, es totalmente electrónico lo que está pasando acá, ¿no? Porque la realidad es que, por ejemplo, la onda diente de sierra, si ustedes la ven en un osciloscopio, no se ve tan sierra como la vemos nosotros en la computadora. Siempre se ve como medio redondeadito y como una tendencia. Lo mismo la onda cuadrada, no se ve en líneas rectas, porque la línea recta implica una suma de armónicos muy, muy grande que terminaría generando distorsión. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, este es lindo porque permite experimentar más con la tabla, ¿no? Voy a volver al original. Ya terminamos, ya queda muy poquito. Entonces, modulación del ancho, básicamente cambia el ancho de la onda. Y después tenemos uno que se llama sync, que es este que está acá, que lo que hace es, respeta la zona de onda, o sea, la zona activa que no queda en recto, y como ven, le cambia lo que ocurre ahí adentro, y por otro lado lo hace empezar de cero, ¿no? Sincroniza el inicio del ciclo, que bueno, en la práctica, esto también son modulaciones tímbricas, ¿no? Pero ¿ven la diferencia? Digamos que con pulse width yo decido cuánto se comprime la onda, y con sync lo que hago es moverme dentro de la zona que ya quedó seleccionada por pulse width. Lo cual en la práctica, insisto, es que esto va a dar modulaciones tímbricas, que esto además se puede automatizar, ¿no? Vamos a ver un poquito. Bueno, sí, ahí hay como todo maneras de automatizar y darle sutilezas al sonido, ¿no? Todo esto después van a ver que se puede asignar al FO envolventes, ¿no? O sea, todo esto puede estar todo el tiempo bailando, ¿no? Con el sonido y generando un montón de variantes, ¿no? Como que todo el tiempo le aparecen destellitos de este tipo. Por eso estos sonidos son tan ricos, ¿no? Como tan entretenidos de escuchar. Imagínense un pad, un acorde con esto, y que todos estos parámetros estén actuando quizás de manera suave, ¿no? Yo ahora a veces los hago exagerados para que no termine el efecto, pero le da al sonido todo como una vida propia, ¿sí? Que a diferencia del granular, quizás, bueno, digamos que esto se puede incorporar más fácilmente a un contexto pop, por eso decía un colchón, un pad, una línea de bajo. Bueno, acá está lo que le decía, ¿no? En los sintetizadores comunes se ajusta la onda cuadrada esto. En Wavetable lo pueden aplicar a cualquier tabla de onda, ¿sí? Sin variar el timbre, pues se expande y comprime la zona de onda fijada, respetando la zona de silencio, y bueno, además reproduce el ciclo desde el punto cero. Bueno, esto en el fondo son como moduladores que tienen extra para, bueno, darle más dinámica, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, el suboscilador ya lo vimos, ya es un tema menos. Después del break vamos a ver filtros directamente, y nos queda este, ¿sí? Que es muy lindo, este está muy bueno también, el que van a ver ahora. Moderno, ¿sí? Que es el que viene por default. Este tiene algo nuevo que no tiene el otro, se los voy a leer igualmente.
Bueno, ofrece dos opciones adicionales para distorsionar el contorno de la forma de onda, ¿no? Warp es muy parecido al ancho de pulso de recién, pero no comprime tanto la onda, ¿no? Básicamente Warp es justamente estirar y comprimir la onda, que es muy parecido al concepto de ancho de pulso, pero bueno, ahora aplicado a cualquier onda. Y después tiene algo nuevo, que no sé si lo conocen, que se llama folding, que también esto se llama wrapping, es un método de síntesis directamente, que lo que se hace es como generarle distorsiones a la onda y se va como envolviendo la onda con esas distorsiones sobre sí misma y se va como distorsionando lo distorsionado en distintos pedacitos de la onda y bueno, se va como mutando y en general llega como a sonidos sucios, ¿no? Distorsionados justamente. Por eso es como, wrapping es algo así como envolverse, ¿no? La onda se autoenvuelve sobre sí misma y va generando distintos tipos de distorsión sobre ya lo distorsionado y bueno, se va acumulando, ¿sí? Bien. Primero, warping, el método warp, que es del moderno, que como decía es muy parecido al PWM, pero un poco más suave. Acá abajo. Ahí lo estoy moviendo yo a mano, ¿no? Cuando ustedes tocan un parámetro de Ableton que está automatizado, automáticamente se prende ese triangulito naranja. Está muy bien pensado. En Ableton todo funciona de manera muy práctica y de puro sentido común. Capaz es para recuperar la automatización por si Claro, la... Claro. exactamente, es para eso. O sea, te está diciendo, bueno, vos estás tocando un parámetro automatizado, yo te dejo moverlo libremente, pero acordate que está automatizado, por eso te pones como una alerta, ¿no? Para que después te acuerdes de volver a tocarlo, porque mientras está esto prendido, la automatización la salteás. Porque es como que Ableton se da cuenta que si le metiste mano es porque no querés escuchar la automatización. Es como que vos querés escuchar la mano que le metés. Entonces, mientras está el naranjita, no hay automatización. ¿Ven? Ahí no hay automatización. ¿Ven? Pero ahora si toco acá, sí. Bueno, ese warp es muy parecido al PWM, ¿sí? Y ahora viene este que es un poco más extremo y además es muy linda la onda que arma, ¿sí? Como va mostrando los armónicos nuevos por distorsión. Por eso decía que el método wrapping o folding es un método de síntesis porque realmente crean sonidos a partir de autodistorsionarse, ¿sí? Vamos a ver, escuchen y vean porque también, como decía, es muy notorio el cambio que se hace acá. Bueno, acá están los dos, está wrapping y folding, ¿no? Pero vamos a dejar, el último tiene solamente el fold para que vean bien el efecto del fold sin el warp, ¿eh? Es genial, ¿no? ¿Vieron cómo cambia el sonido? Realmente es muy notorio lo que hace. Le va agregando armónicos, ¿sí? Por autodistorsiones y bueno, se va como cada vez haciendo más compleja esa distorsión. Y bueno, y eso que no había recorrido la onda, pero ahora si recorro la onda con eso, ven cómo puedo ir sumando todo, ¿no?
Bueno, está bueno, ¿no? Es muy lindo este sintetizador, ¿no? Realmente es muy creativo, ¿no? Es muy intuitivo, es muy linda la interfaz, lo que también ayuda, ¿no? La interfaz tan sencillita que tiene, es como que, porque algunos sintes realmente tienen interfaces, ustedes lo ven y tiene tantas cosas, 500 parámetros, ocupa toda la pantalla y bueno, uno ya ve eso y... Los filtros no es nada que no conozcan, ¿sí? Lo que tiene que son filtros muy buenos, de hecho tienen varios algoritmos de emulación de filtros analógicos que ya es una cosa muy detallista. De todos modos lo tienen acá, si les interesa verlo. Titi. Eh, ven, tienen un OSR, MC2, son distintos tipos de filtros que tienen circuiterías electrónicas que le dan otro tipo de timbre, ¿no? Bueno, por eso decía que ese es un sinte muy avanzado y todo eso lo pueden... Les voy a mostrar un poquito para que vean que realmente son muy buenos. Y además son dos filtros en vez de uno y los pueden usar de varias maneras, ¿no? En serie, en paralelo. Bueno, no me voy a detener demasiado tiempo en eso, pero por lo menos vamos a tener una idea. El tipo de filtro, pasa bajo, pasa alto, pasa banda, rechaza banda, y tiene un filtro que se llama Morph, es un poco más experimental, puede prender uno, dos, el dos, el uno, el dos, o ambos, ¿sí? Esta es la resonancia. Vamos a poner algunos de los algoritmos más complejos. Y pueden armar combinatorias, ¿no? Por ejemplo, este lo dejo acá. Y el 2. Vamos a poner dos pasabandas, dos banditas voy a poner ahora. Bueno, serial quiere decir justamente uno detrás del otro, ¿no? Encamina todos los osciladores al filtro 1 y luego al filtro 2, ¿sí? El sublow está en los dos. O sea que, fíjense que es un camino que siempre pasa primero por el 1. O sea que lo que haga el 1 condiciona al 2. Después tenemos en paralelo, que ya directamente los dos osciladores van a los dos filtros, ¿sí? O sea que están de manera independiente. En cambio en el 1 depende de lo que pasa. Si el 1 filtra todo, ya el 2, pobrecito, no le queda nada. En cambio acá actúan independientes y los pueden trabajar de manera quizás más libre y más intuitiva, ¿no? El caso 2. Encamina el oscilador 1 al filtro 1 y el oscilador 2 al filtro 2. Sub se divide en dos y se envía a ambos filtros. Si alguno de los filtros está desactivado, la señal del oscilador correspondiente todavía sigue siendo audible. Bueno, split se puede usar para tratar cada filtro por separado. ¿Ven? Está bueno porque lo que tengo ahí es como independencia total, entonces yo puedo tener un comportamiento del filtro para el oscilador 1 y un comportamiento para el oscilador 2. Bueno, es muy completo realmente, ¿sí? Todas estas combinatorias, bueno, acá las pueden ir jugando, ¿sí? Ahí está el encaminador, ¿sí? Ven split, si yo pongo split, incluso cambia la gráfica. Ahora está apagado, pues está apagado el oscilador, ¿no? Pero ven que esto es buenísimo, porque ahí está, ¿ven? Entonces yo tengo un filtro para el 1, pongamos que yo en el 1, vamos a dejar el 1 lo dejo acá. No será, y acá le voy a poner algo distinto para que sea otra. Miren qué linda está. Le voy a cambiar un poquito. Ven, ahí está el 1 con el filtro 1, ¿sí? Y el 2 con el filtro 2. Está buenísimo, ¿no? ¿Ven cómo trabajo independientemente? Puedo dejar este para el agudo, este para el grave, y después los complementos, ¿sí? Ven qué bueno que quedó. El bajo se escucha solo con el oscilador 1 y el arpegio con el oscilador 2. ¿Se dieron cuenta? Pues está filtrado. ¿Vieron qué interesante? Sí. Está buenísimo. Está ¿Ven? Bueno, de esto. muy claro, Sí, además. sí, re lindo, sí. ¿Ves que el bajo ahí no suena? Pues está filtrado el grave, ¿ven? Y acá al revés.
Se escucha el arpegio, pero muy poquito, ¿no? Esto es lo último ya, ¿sí? Bueno, acá está, está en el manual, pero bueno, básicamente tenemos lo que serían las envolventes y los LFO mucho más abiertos y libres que en cualquier otro módulo de Ableton, porque tenemos para eso lo que se llama una matriz, ¿no? Una matriz es una tabla de dos ejes en la cual interrelacionamos lo que ocurre con el eje izquierdo y el eje derecho, ¿no? Hay un jueguito que no sé si conocen, que se llama la batalla naval, ¿no? Que uno decía, por ejemplo, A5 tocado, ¿no? Yo ponía el barquito en una tabla y según donde yo cantaba, le tocaba el barco porque lo ponía como en alguna coordenada de la tabla, ¿sí? Bueno, digamos que la matriz es eso, ¿no? Es como una tablita de Excel, en cierto modo. Tenemos un eje vertical y un eje horizontal. Y yo combino, bueno, busco como la intersección de lo que me interesa. Bueno, ven que yo tengo a la izquierda, ven que dice amp, pitch, os, 1, ¿no? Todo, ven en la columna Sí, vertical, sí. ¿no? Y en la columna horizontal tengo los moduladores. Entonces, el eje de las Y serían los destinos y el eje de la X serían los moduladores o los orígenes. Entonces, si yo busco el punto común, por ejemplo, este que está acá, ¿qué va a pasar? A ver, ¿quién me lo dice? Donde tengo la manito, ¿lo ven? Que dice 11. ¿Este 11 qué es? ¿Qué sería? De hecho, ya lo tendrían que conocer hasta el parámetro de destino. ¿Qué modula qué acá? A ver. Qué silencio. La Eh, envolvente 3 al warp del oscilador 1. Muy bien, muy bien. En verdad, no, porque vos lo estás viendo quizá muy chiquito. A la posición del oscilador 1, mirá. ¿Ves que unifico? ¿Ven? Hago la Sí, intersección. sí, sí, sí. Sí, quizá lo veías porque estaba así, Lo muy leía muy chiquito. chiquito, sí, sí. Sí, sí, sí. La envolvente 3 está modulando la posición del oscilador 1. Bueno, y así con todo, ¿no? Y además, lo más lindo es que ustedes pueden agregar, porque la tabla trae por defecto 6 campos, más o menos, ¿no? Creo que 6 o 5 campos, pero ustedes a medida que tocan parámetros los van agregando, ¿sí? Y entonces pueden modular todo con todo. Bueno, las envolventes son envolventes, tienen algunas cosas que ustedes no conocen, pero no dejan de ser envolventes de ataque, decay, sustain y release, más algunos extras que le agrega, y los LFO también son LFO comunes. Vamos a hacer uno de cero. Vamos a empezar con el LFO y después vemos la envolvente. Algo muy importante, ¿sí? La mayoría de los criterios de la matriz son por multiplicación. ¿Ven? Eso no lo explico en el manual y yo lo agregué porque si no se pueden confundir. Tiene que tener bien claro cómo actúa la multiplicación en el audio. Bueno, lo que dice ahí es que gran parte de los parámetros de las matrices actúan por multiplicación. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes multiplican por 1, el valor no varía, ¿están de acuerdo? O sea, cualquier valor multiplicado por 1 es el mismo valor. Digo, 800 multiplicado por 1 da 800. ¿Están de acuerdo, no? sí, Cualquier valor, bueno, buenísimo. Cualquier valor multiplicado por 0 da 0. ¿Están de acuerdo? 800 o 1.000.000 multiplicado por 0 da 0. O sea que si tienen 0, hay que tener cuidado porque no van a escuchar nada, no van a escuchar la modulación, ¿sí? claro. Entonces hay que poner algún valor mayor. ¿Qué pasa cuando multiplico por un valor mayor a 1? Si fuera un control de volumen y yo multiplico por 1,5, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Agranda el valor en el que está Claro, agranda el valor. Cualquier funcionando. valor que vos multipliques mayor a 1, agranda el valor de origen. ¿Están de acuerdo? Sí, Si yo multiplico por 1,2, tengo 1,2 veces el valor original, por lo tanto mayor que 1. Y la contraparte sería si el valor es menor a 1. Si yo multiplico 1 por 0,5, tengo la mitad de 1, ¿no? 0,5 justamente. ¿Sí? O sea, 0,5 es la mitad de 1. Si multiplico por 0,2, tengo el 20% de 1. Bueno, así trabaja el volumen digital, de hecho, ¿sí? Multiplica. Entonces, en 0 no hay nada. Cuando llegan a 1 tiene el valor que se llama unity, ¿no? Unity es un valor muy importante en las consolas, porque ¿saben lo que significa el unity de una consola? Que ni aumenta ni baja el valor original. O sea, suena tal cual es. Si yo le conecto, por ejemplo, una guitarra y pongo la consola en Unity, el valor que entra es igual al que sale. ¿Tá? Por eso es importante. O sea, ahí no tendrían el efecto de la consola, iría directamente al amplificador.
Yo quiero que un LFO me haga esto. A ver, vamos a hacer un poquito de repaso por las dudas. ¿Qué quiere decir LFO? Un oscilador de baja frecuencia que modula algún parámetro asignado a un sonido. Hace que cambie en el tiempo periódicamente. Claro, eso es lo importante, periódicamente, ¿no? Es como una mano invisible que estaría moviendo esto así tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? Estaría haciendo eso, salvo que le pongo la onda random que tiene al final, pero bueno, ahora voy a dejar la senoidal, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo. Miren qué sencillito que es. Van a Matrix, ¿eh? De hecho, ven que acá me queda lo último que toqué, ya me queda marcado. Ven que yo toco un parámetro. Es casi como cuando automatizan, ¿sí? Amt, ¿ven? Ahí me queda marcado. ¿Ven? Y si quiero, me arrepiento y toco otro parámetro, me va a aparecer el otro parámetro. ¿Ven? Si yo toco, por ejemplo, acá, ¿ven? Ya cambió. No sé si ven acá que va cambiando. Sí, sí. No lo va a tomar la tabla hasta que yo no le ponga un valor distinto a 0 en alguna de las fuentes. ¿Eh? Entonces yo ahora, por ejemplo, toco de vuelta amt, ¿no? Dejo un valor de partida, ¿no? Siempre en estas cosas, y recuerde que tiene que ser diferente a 0, porque si no, no va a hacer nada. De hecho, se lo voy a demostrar. Lo dejo en 0 y voy a poner, entonces, LFO1, ¿sí? Le pongo todo al máximo, 100. ¿Eh? Si le cliquean donde dice LFO1, pueden modificar toda la frecuencia, todo, ¿sí? La forma de onda, la cantidad que ya está en 100. Bueno, vamos a escuchar. Ven que no pasa nada. Porque, como decía, multiplicar por 0 da 0. Entonces, le voy a subir un poquito acá. ¿Ven que ahí ya se nota el LFO? Además me muestra la onda, miren qué lindo, ¿eh? Lo voy a poner más rápido, ¿eh? Ah, y el gráfico naranja sigue ese movimiento. Claro, exactamente. Sí, en verdad cuando vos pones el LFO, claro, te pone el LFO en naranja y la onda en blanco, ¿viste? Como te cambia ahí la... Es buenísimo. Y esto si lo filman, queda muy lindo como para hacer villa y esto, ¿no? Porque es como muy orgánico, ¿no? Estos gráficos, como pasaba con la síntesis granular también, ¿no? Como decía Curtis Rhodes, que la síntesis granular para hacer visualización de onda o de espectro es muy lindo, ¿no? Es muy atractivo, es muy plástico ver esto, ¿no? Digo, tiene todo como una estética muy interesante de ver. Bueno, le pueden poner el FO como siempre también en ritmo negra, corchea, ¿no? Si ponen ahí la corcheita que está acá, ¿ven? Lo pueden poner a ver, lo voy a dejar con la onda sierra. Pueden cambiar también el offset, lo que sería la fase, ¿eh? ¿Ven cómo le pueden empezar de más adelante o más atrás? Y ahí le puse en corcheas. Bueno, pero hasta ahí sería FM, ¿no? O sea, ustedes dirían, bueno, pero estás haciendo FM, para eso usa Operator, ¿no? Bueno, pero ahora empiezo a mover esto, ¿no? Y ahí se pone más lindo. Y eso que no tiene ni delay, ni red, no tiene ningún, digo, maquillaje, ¿no? Está como peladito todo. Y es una barbaridad. Es buenísimo, ¿vieron? No, es genial. Bueno, AMP es la envolvente de volumen, ¿sí? Es obviamente la envolvente principal, porque es la que decide la forma dinámica que va a tener el sonido, ¿sí? O sea, ya lo saben, la envolvente normal es esta, ¿no? Que la tienen todos los que vimos. ¿Qué pasa, no? ¿Ven? Este es el decay, ¿ven? Como lo voy armando, acá tengo ADSR, ¿lo ven ahí? Pero también lo puedo mover gráfico, ¿ven? ¿Sí? La envolvente normal sería esta, ¿no? Que es muy intuitivo, ¿no? Como lo van... Con el ataque más lento, ¿no? También le pueden cambiar acá la curvatura, ¿ven?
puede ser más exponencial, lineal o logarítmica, ¿sí? ¿Vieron cómo un arpegio tan sencillito queda interesante con todas estas cosas, ¿no? Porque esto, lo que está escrito, es una cosa muy sencillita, es un arpejito menor. Pero ya con todos estos artilugios que uno le va metiendo, LFO, FM, envolvente, nota novia, ven que ya queda como... Y les digo, no tiene ni siquiera delay, no tiene reverb, no tiene nada, está como indefenso, ¿eh? Está ahí desnudito, solamente wavetable, ¿sí? Y sin embargo, ven que ya suena interesante, por todo lo que hay adentro. Imagínense con una escritura más compleja, ¿no? ¿Está? Este me gustó, lo voy a guardar, porque tiene eso del... Ojo, bien, hay que tener cuidado. Guardar como, porque si ponía guardar, pisaba el original. Entonces, guardar como, le voy a poner 6. Y ya tenemos ahí un poco más. Y bueno, después tenemos también como source, como fuente, también como decía, dos envolventes extras, ¿sí? Envolvente 2 y envolvente 3. Bueno, ven, acá tengo un valor inicial. Entonces la envolvente podría empezar no en 0, como es normal, sino que empieza, por ejemplo, en la mitad, ¿no? Y bueno, yo acá puedo hacer una envolvente incluso que baje, que suba, ¿sí? O sea, es un poco más compleja, ¿sí? Y bueno, eso en value. Está igual todo explicado en el apunte. Acá tenemos las pendientes, pero las pendientes, en realidad todo lo pueden mover sin los valores numéricos directamente a mano, que quizá es más intuitivo, ¿ven? Hacer esto a mano, que ir a los valores de ataque, decay y todo eso. Pero bueno, es como muy completa la envolvente. Y bueno, después esto lo pueden aplicar a algún parámetro. Y algo muy lindo, que en verdad lo pueden empezar como un LFO libre, que acá tiene la opción de loop. Y después tiene, bueno, la opción de trigger, que básicamente lo que hace es mantenerse en el sustain hasta que entra otra nota, ¿sí? Por eso digo, tienen mucho material, yo tampoco los quiero volver locos con tanta data, pero la de loop es muy linda porque, bueno, esto básicamente al ser loop se comporta como un LFO, ¿o no? ¿Sí? O sea, un envolvente, el loop es como un LFO. Entonces esto está bueno también para, bueno, qué sé yo, para hacer algún tipo de comportamiento repetitivo, ¿sí? O sea, acá tienen como un montón de opciones para poder asignar esto en la matriz. Y como si esto fuera poco, también hay una matriz de MIDI, donde tenemos directamente los para esto sí que no lo tenía ningún sinte, por lo menos de manera tan intuitiva. Ven, yo acá puedo decir el velocity es este, por lo general está asignado el volumen, este es el velocity, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o hay algo muy técnico? Sí, sí. Bueno, y yo puedo decirle que el velocity afecte cualquiera de los parámetros que vimos. Es realmente muy potente. ¿Ve? Yo podría, por ejemplo, con el velocity cambiar el pitch. ¿Ven? Acá dice pitch como destino. Y si el destino que yo quiero no está, lo agrego. Entonces yo me puedo ir a algún parámetro que yo quiera, qué sé yo, el wrapping del modern, ¿no? Que estaba acá, modern. ¿ven? Toco, por ejemplo, el fold, que era muy lindo. ¿Ven? Y ahí está fold, miren, lo tengo. Y ahora puede hacer que velocity cambie el fold. Es buenísimo esto. ¿ven? Entonces yo le pongo velocity MIDI. Entonces cuando toco más fuerte, más se activa este parámetro. Entonces yo tengo el wrapping acá, el fold o wrapping, que es lo mismo en verdad, que era este, ¿no? A ver, sacar la automatización. Era esto, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que eso está trabajando? Miren, lo que voy a hacer es escribir notas, siempre la misma nota, pero todas con distinto velocity, ¿sí? No, está mal dicho volumen porque el velocity puede no afectar el volumen. Por ejemplo, vamos a poner negras, 4 negras. Bueno, siempre la ventana de zoom molestándome, como debe ser. Se me pone en el medio cuando quiero hacer una tarea, pero bueno, ya. Bueno, lo hago mano y listo. Vamos a poner ahí 1, 2. Ahí está, dejo todo esto, ¿sí? Una serie de notas. Pero bueno, miren lo que hago. Cualquier duda, igual díganme. ¿Ven? Estoy cambiando las velocity. Y entonces, si tuvieran un teclado ustedes, un teclado MIDI, esto lo harían en vivo, es buenísimo, ¿sí? Acá. Ahí está, ¿sí?
Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando le asigne el velocity al wrapping, va a hacer que esto vaya como increyendo, en wrapping, no en volumen, en wrapping. El volumen ya debe estar asignado por default, pero también va a tener, a ver cómo suena así. Ven que ya el volumen está por default, pero no me importa, a mí lo que me interesa ahora, obviamente después lo podría sacar, pero ¿qué queda el volumen ahí? Pero ahora voy a asignar. Entonces voy a la matriz de MIDI ahora, ¿sí? Toco el fold y lo pongo donde dice velocity. Ven que acá dice amp velocity, ven que lo que les dije, que ya está modulado. Vamos a dejárselo, así queda un poco como un crescendo. Y acá le meto, y le damos todo, ya que lo hacemos, lo hacemos. Bueno, vamos a ver si anda. Puede fallar, pero debería andar. A ver. Sí, ahí lo está cambiando, ¿no? ¿Ven cómo lo va moviendo el folding? Está bueno, ¿eh? A ver si le hago un bajo. A ver, me da un poco de intriga. Ahí, a ver. Pero lo hago un poquito más cortito. Y le voy a poner un poco más rápido de tempo. Y le vamos a poner 2 compases. Bueno, ven, length. Ah, pues está. Bueno, claro, no, lo puse. Vamos a hacerle un poco más largo acá. 4 compases. A ver, vamos a ver. Sería muy raro como bajo esto, ¿no? Digo, es un criterio. Ven que se pueden hacer muchos experimentos. Vamos a sacar el fold porque si no. ¿Ven cómo quedó ahí? Vamos a hacer 1, 3, 6. Ahí está, no, quinta bemol. A ver, vamos a probar esa bass line, a ver. Está bueno, ¿no? Ven que queda como. Le da más movimiento interno, le da esto, ¿no? Y no es un filtro, no es nada común, ¿no? Sí, es otro color. Es otro color. Y además, mientras va pasando, yo puedo ajustar los parámetros, porque quizás no estoy seguro y le cambio la tabla, lo que quiera, ¿no? Le voy a sacar acá la automatización. ¿Ven? Ahí lo dejo más arriba de la tabla, o le pongo otra tabla directamente, ¿ven? ¿Ven? Le pongo el sublow, ¿eh? Van probando, ¿ven? Van probando. Uy, ¿qué hice? Perdón, acá, el sublow. Le quería sacar la. Uf, ¿cómo cambié con esto? Uf, una bomba. ¿Lo escuchan el grave ahí? Sí, se escucha. Quedó un bajo muy lindo para electro, ¿no? Quedó como muy industrial, ¿ven? Bueno, este se lo salvo también, ¿ven? Ahí tienen un montón de ejemplos que si los quieren tomar de punto de partida. Bueno, ya con esto ya está, se acabó. Les quería mostrar que tengo algunos ejemplitos más con aplicación, porque también de paso son ideas, ¿no? Igual, bueno, cada cual va a hacer lo propio. Vieron que es muy libre la cuestión estética, pero bueno, quizás a veces ver, como tampoco es muy común esto, que vean como posibilidades, ¿no? De lo que se puede hacer con esto. Ayer le mandé una foto, estaba en un café y bueno, me puse ahí a hacer algunos experimentos, ¿no? Después los tendré que seguir con más tiempo, pero bueno, acá tenemos algunas cosas, a ver, con todo lo que vimos, ¿no? Porque está el bajo y el pad también lo hice con ese, ¿sí? Así que van a tener, les pongo primero el bajo y después lo paso a pad, ¿eh?
Bueno, sí, son mis experimentos de 15 minutos, lo llamo, que es cuando tengo ahí un ratito y me gusta. Y de paso les queda un poco de material y bueno, ¿sí? Como vieron, automaticé los LFO. Después este es un pad, vieron los pads quedan muy lindos con estas técnicas de mover. Ahí ya ven, usé una tabla que se llama Voice Harmonics, ¿no? Entonces, seguramente bueno, sí, no es un sample, de hecho, de una voz y bueno, con algunos filtrados, ¿sí? Y cosas agregadas, bueno, ahí va quedando, ¿no? Me gusta seguirlos, ¿no? Y ya transformarlos en obras más complejas. Em, sí, este. Bueno, a ver, veamos este. Este más raro, pero me parece que también muestra las potencialidades de estos, em, de este aparato, ¿no? Virtual, pero no deja de ser un aparato, un dispositivo. Bueno, a ver este. Y acá le cargué un sonido, una tabla de ondas de un WAV, de una IF, ¿no? Que tengo este string. em, Ahí va. Que les mostré antes, ¿sí? Es como una voz con un vocoder, ¿no? Pero bueno, que en la tabla queda totalmente deforme. Bueno, me voy a mutear porque si no se me... Bueno, eso es ahí Está otro increíble jueguito. eso. Sí, viste que todo... Y tiene un sonido muy particular, ¿no? Vieron que no sé, o sea, tiene algo de lo granular, quizá en este caso porque, bueno, como usé un string, un sonido muy complejo, acá se ve que está muy denso, ¿no? Las formitas de la sonda, como que en algunos momentos parecía granular, pero no es granular, ¿no? O sea, es otro criterio. Y bueno, después está todo esto automatizado, ¿no? Ustedes lo pueden o poner un LFO o si no directamente lo automatizan, ¿sí? Porque obviamente todo esto lo pueden dejar ya previo automatizado acá adentro, ¿no? Entonces esto ya se mueve solito. Y bueno, lástima que no pueden automatizar esto. A mí me hubiera gustado automatizar el cambio de tabla, esto, ¿no? Esto no lo pueden automatizar. No tiene la opción, no tiene control. Para mí un error, porque esto será... Imagínense cambiar la tabla en el medio del tema, ¿no? O sea, lo tienen que hacer a mano, ¿no? Ni siquiera se puede asignar a MIDI esto. Ni la categoría ni la tabla, ¿sí? Desgraciadamente eso no se puede cambiar, pero bueno, quizás con un instrument rack pueden hacer algo como de varios a la vez, ¿no?
Está bueno, ¿no? Vieron que es muy lindo realmente esto. Quizás, no sé, alguna gente me dice que es la que más le gusta porque tiene como una mezcla perfecta entre lo experimental y lo pop, este método, ¿no? Como que no se va quizás tan a algo muy bizarro, ¿no? Como se pueden hacer, vieron, bueno, de hecho, vieron que el tema recién tenía bajo, melodía, tenía todo, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué sale con esto. Este igual va a ser para el próximo, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna duda o pregunta? Están demolidos, ¿no? Hoy peor que el anterior, me parece. Yo también, yo la verdad que hablar de esto, además como es tan lindo, ¿no? Como que mi cabeza está por explotar. Sí, todo todavía tengo que programar. Pero bueno, aguanto. Tengo todavía hasta... No, yo he ido bien, he seguido ¿Bien? bien. ¿Estuvieron bien? Bueno, Sí, yo creo buenísimo. que se reentendió todo. Estuvo muy Buenísimo, claro. buenísimo. Bueno, me alegro. Ahora Y tienen después que... vemos la grabación para asentar un poco también. Claro. Y ahora además hay que meter mano y hacer cosas, ¿no? Yo les sugiero que primero hagan sonidos, también jueguen un poquito con... Yo siempre cuando veo un sintetizador me gusta primero tocar todos los parámetros, ver qué resulta de cada uno, salvar presets y después hacer las músicas. Pero bueno, como cada uno tiene su método, ¿no? Eh, Así que bueno, cada uno hágalo como quiera, ¿eh? Así que, bueno, si sobrevivieron, vayan a comer algo. Entre la anterior y esta, creo que yo no sé si me aman o me odian, pero creo que por lo menos no hay pasos medios, ¿no? Con esto. No, Así que no, bueno, solo hay cariño. bueno. Me alegro que sea así, porque si no, bueno, digo, no sé, aparezco ahí, ¿no? Me ponen una trampa para que no venga a clase, ¿no? Profesor se cayó en un pozo encerrado por una semana, claro, ¿viste? No, no, jamás, jamás. Sí. ¿Quién más estaba fuera de Buenos Aires? Aparte de Ana, ¿quién más estaba fuera? Yo también estoy en Entre Ah, Ríos, vos estás en Paraná. Entre Ríos, claro. Bueno, Yo también, profe de Río Negro. claro, mirá vos, ¿eh? Estamos ahí bien federales. Pero bueno, por ahora hay que trabajar, ¿sí? No me voy a poner tan sentimental ahora, porque estamos todavía en etapa de trabajo. Así que bueno, que descansen Dale, y que coman algo. Y bueno, a disfrutar las tablas de ondas. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Nos Nada, vemos. Nos vemos. nos Buenas vemos. noches. Chao, Chao. chao. Hasta la gracias. próxima. Nos vemos.